El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático publicó un nuevo informe que analizó de forma exhaustiva, objetiva y transparente la información sobre el cambio climático, sus repercusiones y futuros riesgos. Para profundizar en las principales conclusiones, conversamos con Maysa Rojas, climatóloga, Coordinating Lead Author del Grupo 1 de este documento y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Maysa, bienvenida. Hola, buenos días. Maysa, primero que todo, ¿cuál es tu opinión sobre este categórico informe? Bueno, he estado involucrada 3 años en este informe y, como tú bien dijiste, es el informe más exhaustivo y más actualizado sobre todo lo que sabemos en torno a la parte física del cambio climático. Yo creo que es mucho más claro que informes anteriores y eso tiene que ver con que tenemos cada vez más evidencia sobre cómo entendemos el cambio climático y sobre cómo lo estamos viviendo ya. Y en ese sentido, el documento menciona que estamos en un punto de no retorno. En particular, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podríamos explicar? A ver, el informe dice muy claramente, y esto no es algo nuevo, de que hay muchos cambios que son irreversibles. Y cuando decimos irreversible estamos hablando de la escala humana, la que nos interesa a nosotros, pero también siglos y milenios. Ahora, esto no es información nueva, quizás el informe lo dice de una manera más clara. Pero en cuanto al aumento de la temperatura, que es como nuestro indicador cero, el principal, el que estamos mirando con más detención hace más tiempo, todavía hay tiempo de limitar el calentamiento y de esa manera cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Sí, bueno, y de hecho, si nos vamos a lo local en Chile, uno de los escenarios críticos, además de la temperatura y que se relaciona, es la sequía, ¿no? Chile estamos hace 12 años con una sequía extrema. ¿Sería este el único problema de cara a la crisis climática en nuestro país? No es el único, pero sin duda es el más agudo. Hay varios otros que están relacionados y de hecho eso es uno de las novedades del informe, es que hay un énfasis bien importante en extremos. Hay un capítulo entero, el capítulo 11, que habla de eventos extremos, meteorológicos y climatológicos. Y lo que dice ese informe es que ya muchos de los eventos incluso los podemos atribuir a influencia humana. Vemos eventos alrededor de todo el planeta y lo que es más preocupante, vemos eventos extremos compuestos. Cuando tenemos más de uno. Por ejemplo, lo que ocurrió en julio, que tuvimos las temperaturas más altas desde que tenemos registro en Santiago, ¿ya? O sea, un evento extremo en temperatura sumado a uno de precipitación. Eso es un evento compuesto. Eso tiene impactos mucho mayores que un evento extremo solitario. Por ejemplo, incendios forestales. Claro. Y relacionado a lo mismo, ¿crees que al menos desde nuestro país estamos haciendo lo necesario para poder mitigar esta crisis, estos eventos? Bueno, evidentemente nadie está haciendo lo suficiente porque las emisiones siguen aumentando. Para enfrentar el cambio climático hay que hacer 2 cosas. Hay que abocarse a las causas del cambio climático y a eso le llamamos mitigación, que en palabras simples es dejar de quemar combustibles fósiles. Y lo otro que tenemos que hacer también, al mismo tiempo, es abocarnos a combatir las consecuencias, y eso le llamamos adaptación. Y en la adaptación yo diría que estamos al debe. Pero en el caso de Chile tenemos un compromiso de carbono neutralidad y está en discusión en el Congreso una ley marco de cambio climático que, valga la redundancia, deja por ley este compromiso tanto de mitigación como de adaptación. En ese sentido también esperamos que estos informes, por ejemplo, se consideren en la redacción de la nueva Constitución. ¿Habrá, crees, equilibrio entre la mitigación y la forma, por ejemplo, en que producimos? Tiene que haberlo, porque en el fondo cuando Chile y todos los otros países del mundo que se han comprometido a la carbono neutralidad, cuando firmamos
ese compromiso, estamos definiendo una nueva manera de desarrollo económico. Un desarrollo que no está basado en los combustibles fósiles. Y eso se dice así en dos palabras, pero es bien profundo, porque la verdad las cosas es que donde uno mire, nosotros quemamos combustibles fósiles prácticamente para absolutamente todo lo que hacemos. Entonces es una transformación que es bien profunda. Bueno, también el informe da cuenta que necesitamos reducciones que sean rápidas, sostenidas en el tiempo y también a gran escala, para mitigar estos gases o disminuir los gases de efecto invernadero. Pero la verdad es que estamos en una reactivación económica post-pandemia que quizás nos tiene en una encrucijada. ¿Qué acciones concretas esperarías por parte del gobierno con estos antecedentes que nos están entregando? Ya, esta es una pregunta crítica, porque en mi opinión, y no solamente en la mía, la pandemia nos dio una oportunidad. Todavía yo diría que existe esa oportunidad de acelerar la crisis, la ambición, la acción climática, porque por la cantidad de recursos que no solamente Chile, sino el resto del mundo está invirtiendo en una reactivación económica, no nos podemos dar el lujo que esa sea una reactivación basada en combustibles fósiles. Debe ser una reactivación económica. Este es el momento en que tenemos que sentar la base para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, dar alivio económico, al mismo tiempo trabajar sobre las tremendas desigualdades sociales que tenemos. Y aquí nuevamente estoy hablando de Chile, pero la verdad las cosas es que esto es bastante generalizado a nivel del planeta también. Bueno, con este documento vamos a llegar a la COP26. Quedan pocos días en la que se va a desarrollar en Glasgow, Escocia. ¿Cuál es la percepción en general de la comunidad científica luego de presentar este informe ya de cara a generar consensos internacionales? Es una pregunta difícil, porque la verdad de las cosas es que este es el 6º informe del IPCC, así que van 30 años de informes que más o menos siempre nos han dicho lo mismo, cada vez más contundente, más rotundamente, cada vez. Pero la verdad las cosas es que siempre hace mucho tiempo que es así. Yo diría que un punto de inflexión fue el informe especial del IPCC que se publicó en 2018 sobre calentamiento de 1,5 grados. Mucho de lo que aparece acá es una reconfirmación de lo que apareció en ese informe especial. A mí no me queda más que decir, lean el informe y actúen acorde. Desde el punto de vista metodológico, ya del punto de vista del trabajo de ustedes, este informe incluye una innovación desde el punto de vista metodológico. Ya no solamente considera los modelos climáticos, sino que incorpora múltiples líneas de evidencia, como las observaciones históricas y las tendencias recientes. ¿Por qué quisieron hacer ese cambio? A ver, aquí podríamos hablar un montón de rato, porque el proceso de escribir un informe del IPCC es único. Lleva 30 años afinándose y siempre ha estado basado, la robustez de estos informes, que está basado en múltiples líneas de evidencia. Yo no miro solamente un artículo o un tipo de evidencia. Lo que ocurrió esta vez es que para las proyecciones futuras, nuestra herramienta tradicional es usar modelos. Eso, la única manera de mirar el futuro es tomar un modelo climático, un modelo computacional. Pero lo que se hizo esta vez es que se sumó lo que conocíamos del pasado, de las observaciones, para constreñir, para disminuir la incertidumbre que tenemos con respecto a las proyecciones futuras. Pero esto de que todo se evalúa con múltiples líneas de evidencia independiente es lo que le da la robustez a los informes del IPCC, y lo hacen como ningún otro informe, de hecho, que exista en el mundo. Maysa, para finalizar, en el informe se menciona que es posible estabilizar, incluso poder reducir la temperatura de la Tierra, solamente si logramos bajar a cero las emisiones de carbono. Desde tu perspectiva, ¿qué tan factible puede ser este escenario? Depende de nosotros. Es factible, la ciencia nos dice que es factible. Efectivamente, la condición
principal es llegar a emisiones cero. Por eso los países están tomando estos compromisos de carbono neutralidad. Eso lo sabemos hace un par de años. Están las tecnologías, está la factibilidad geofísica, la factibilidad económica, incluso la factibilidad institucional, por ejemplo, países teniendo leyes. La decisión está en nuestras manos y de esa manera también el informe lo dice, el futuro está en nuestras manos. Perfecto. Maisa Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Te agradecemos muchísimo la entrevista. Gracias a ustedes.